Hola, bienvenidos de nuevo. Como ya sabréis, el precio de todo está subiendo una barbaridad. El precio de alimentación, combustible, electricidad. Hoy vamos a ver cómo ahorrar en electricidad si tenemos un calentador de agua eléctrico. Para ello vamos a hacer un dispositivo inteligente con SP8266 una vez más. Si no habéis visto el vídeo de cómo hacer persiana domótica, os dejo el enlace por aquí. Vamos a utilizar, como os digo, una placa 8266 con un módulo relé de 10 amperios y Home Assistant. Vamos a utilizar en Home Assistant el addon de calendario local. Vamos y vemos cómo hacerlo. Hoy vamos a utilizar un Wemos Mini D1. Es una plaquita súper pequeña con SP8266 y un módulo relé que se acopla perfectamente a lo que es el Wemos, ¿vale? Tiene su numeración por aquí, ¿la veis? Equivale estos pines, bueno, estos conectores equivalen a los conectores de la placa. Lo que vamos a hacer va a ser conectar encima. Solamente vamos a conectar, vamos a soldar las patillas exteriores. En este vamos a soldar también el D1. Hacemos coincidir, que coincida RST, por ejemplo, con este. Queda súper compacto. Y ahora vamos con lo mismo aquí. Y que no se nos olvide uno de masa, que ya no lo dejábamos. Soldamos aquí y soldamos aquí. Importante. Súper compacto. Esto es una maravilla. Esto cuando no tenemos que utilizar muchos pines, va de lujo. Vamos a utilizar un relé de 10 amperios porque para el calentador de agua que tengo yo, que son, si no recuerdo mal, 1700 vatios, con este de 10 amperios es más que suficiente. En teoría, 1700 vatios dividido entre 220-230 voltios serán unos 6-7 amperios lo que consume, con lo cual vamos bien. Si vais a conectar lo que es algo que consuma más amperios, o sea, más vatios, ya sea un calentador de, un secador de pelo, un horno tal, entonces ya sí que este relé nos valdría. Habría que poner mínimo uno de 16 amperios, pero este para lo que queremos va más que bien, suficiente. Vamos a ponerle ahora, vamos a alimentarlo con una fuente que ya vimos en un vídeo anterior, de cómo domotizar las persianas, os dejaré por aquí el enlace. Vamos a utilizar este para alimentarlo, porque mi idea es, tengo aquí el anterior programador que utilizaba para el termo y voy a ver si me cabe y lo utilizo aquí y me ahorro hacerle una caja, ya que esto no lo voy a utilizar. Vale, pues vamos a compilar el programa. Vamos a abrirlo en Arduino IDE.
Os dejo enlace de cómo instalar Arduino IDE en Windows 10 o 11. Aquí lo tenemos. Aquí lo que tenéis que cambiar es el nombre de vuestra red Wi-Fi, contraseña y la IP de vuestro servidor Home Assistant. Aquí se me olvidó comentaros también que tenéis que especificar el usuario de MQTT y la contraseña. Os lo explico todo eso en cómo instalar Home Assistant en Raspberry Pi 3. El resto no lo vamos a tocar, porque ahora depende, con los datos que tenemos aquí, vamos a crear el dispositivo en Home Assistant. Una cosa que hay que tener en cuenta, os lo voy a poner aquí. Si veis que hace lo contrario a lo que le decís, por ejemplo, si enciende cuando debe de apagarse o se apaga cuando debe de encenderse, tenéis que cambiar el low por high. En este de aquí, y ahora os lo pondré por aquí abajo también, aquí. Si hace lo contrario, pues vosotros tenéis que poner lo contrario de lo que pone aquí. Si pone high, tenéis que poner low y al contrario. En mi caso, en el Wemos Mini D1 funciona así. Ahora ya solo nos falta compilar. Vamos a conectarlo. Ya lo tenemos aquí, que si no, aquí lo tenemos para configurarlo. Nos vamos a placa SP8266 D1 Mini. Si tenéis un Odenku, como por ejemplo en el vídeo de las persianas domotizadas, depende de lo que lo tengáis, tenéis que ponerlo aquí. Luego el puerto. Puerto lo tenemos aquí, tenemos que elegir, en mi caso, puerto 6 y cargamos. Vale, ya lo tenemos grabado. Bien, desconectamos el cable del termo. Conectamos el aparato. El cable del termo al aparato. Esperamos que se conecte al Wi-Fi. Y ahora nos vamos a ir a Home Assistant. Nos vamos a Home Assistant, nos vamos a ir a Studio Code Server. Y aquí le vamos a poner, vamos a hacer uno nuevo. Interruptores, por ejemplo. Vamos y copiamos esto. ¿Vale? Calentador, el nombre, el topic, calentador comando, state, calentador. Vale, y ahora nos vamos a herramienta de desarrolladores y recargamos la configuración del MQTT. Nos vamos a resumen, editar, vamos a añadir tarjeta de entidad, vamos a poner calentador. Ya lo tenemos aquí. Añadir tarjeta, perdón, continuar, añadir al panel de control. Vamos a añadir integración, el calendario local, nombre del calendario, vamos a poner por ejemplo calentador, enviamos. Muy bien. Ahora nos vamos a calendario y vamos a añadir un evento. Vamos a poner encendido. Enciende y apaga el calentador de agua. Y aquí vamos a poner la fecha, por ejemplo, pues el día que inicie. Yo en mi caso ahora, en verano, lo conectamos una vez cada 2 días, porque somos 2 personas con un calentador de 100 litros. Nos viene de sobra. Lo vamos a poner, yo que tengo tarifa nocturna, que pago menos por la noche, le voy a poner que se conecte a las 4. Y que se apague
3 horas y media después, que es lo que tarda en calentarse totalmente, con lo cual 7:30, y que se repita diariamente en un intervalo de 2 días. Ya tenemos aquí añadido, ¿veis? Lo tenemos puesto cada 2 días. Eso luego lo podéis cambiar, porque ahora, por ejemplo, podemos editar evento. Aquí le hemos puesto fin, ¿vale? Y luego repetir diariamente, y le podemos poner fecha de fin, después de, pues, que ocurra 30 veces, o una fecha en concreto. Le podemos poner, por ejemplo, que cada 2 días termine en 31 o el 30 de agosto, por ejemplo, y luego crear otro a partir del 1 de septiembre que se encienda cada día. De momento lo vamos a dejar así. Guardar evento. Y vamos a actualizar todos los eventos futuros. Vale, ahora nos vamos a ir a automatizaciones y vamos a crear una nueva automatización. Vamos a añadir calendario, inicio, elegimos calendario, ahora el final calendario, fin de evento, elegimos calendario. En condiciones, nos vamos a condición de plantilla, vamos a pegar esto, ponemos lo que le hemos puesto en el evento que hemos creado en el calendario. En nuestro caso ha sido encendido. Y ahora nos vamos en acción, lo vamos a añadir a acción, vamos a sí entonces, y lo vamos a editar en Jam, que va a ser más fácil. Que yo lo tengo aquí, lo voy a copiar y pegar. Vale, esto lo vamos a dejar así y guardamos. Ponemos automatización, encendido calentador, enciende y apaga el calentador con la orden del calendario y guardamos. Con esto ya tenemos configurado nuestra automatización del calendario para encender y apagar el calentador, depende del evento que hayamos configurado. Y ya está, y eso es todo. Así de fácil, y así podemos ahorrar un poco más en electricidad, que viene bien en estos días. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.